Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 13 de junio, nuevamente estamos presentes, estamos conectados. Gracias, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Realmente nos deleitamos, nos gozamos con ustedes, pues alabando a nuestro Dios y sobre todo, pues por ese amor que tienen hacia la palabra de Dios, en donde todos los domingos y también durante la semana nos siguen pues escuchando los diversos mensajes que damos a conocer a las 8 de la noche. Los invito pues a revisarlo continuamente también. Hoy estamos conectados nuevamente para recibir la palabra del Señor. Déjame, antes de iniciar el mensaje, déjame pues hacerte un pedido muy especial. Tal vez puedas estar haciendo muchas cosas o de repente puedes estar escuchando el mensaje y también estar realizando algunas otras actividades. Eh, Permíteme decirte, concéntrate en este momento, da un espacio a que Dios pueda hablar a tu corazón a través de este mensaje. Deja, pues de repente a un lado, deja un momento las cosas que estás haciendo y concéntrate en la palabra de Dios, porque puede haber un versículo, puede haber de repente una frase, de repente puede haber, o de repente todo el mensaje va a hablar Dios a tu vida. La palabra de Dios siempre nos invita a revisar nuestra vida. La palabra de Dios nos invita a que Dios sea lo primero en nuestro corazón. La palabra de Dios nos invita pues a revisar las decisiones, las acciones que tomamos, cómo estamos viviendo. Y pues si no estamos atentos, de repente podemos perder algo que nos va a ser, que va a ser muy beneficioso para nuestra vida. Dicho esto, pues, confiemos en que podamos concentrarnos en el mensaje de esta mañana. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues nos ponemos en tu presencia. Dándote gracias, Señor, nos acercamos a ti siempre con un corazón agradecido. Gracias por cada una de las cosas que nos suceden. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, también por la salud. Gracias también por las pruebas que pasamos. Gracias por cada una de esas adversidades, Señor. Sabemos que tienen un propósito en nuestra vida. A veces no nos gusta pasarlas porque pues todo el mundo quiere vivir de repente una vida sin mayores complicaciones. Pero, Señor, te damos gracias porque en cada una de esas circunstancias nos permites levantar los ojos, nos permites afianzar nuestra fe y al mismo tiempo nos permites que podamos glorificar tu nombre, manteniéndonos firmes, Señor, en lo que creemos, en quién creemos. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos un día más de vida también y gracias porque tus misericordias se renuevan cada día. Señor, nos das la oportunidad de reconciliarnos, de perdonarnos, de amarnos, de servirnos, de llevar el Evangelio, de proclamar las virtudes de aquí, de quien dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias también por poderte servir cada día de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Toca nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que realmente eche raíces en nuestro corazón, eche raíces en lo más profundo de nuestro ser y que pueda dar fruto, fruto de arrepentimiento, fruto que muestre tu gloria, tu grandeza, tu santidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a hacer un paréntesis en las enseñanzas que estamos haciendo del libro de Mateo, porque ahí estamos avanzando pues verso a verso y estamos
revisando la vida de Jesús y también sus señales, sus prodigios, sus milagros que hace y es una profunda enseñanza para nosotros. Vamos a hacer un paréntesis y hoy vamos a hablar un poco, vamos a tocar un libro, el libro de Ruth. Vamos a hacer como un pequeño, una síntesis de este libro en esta mañana y te invito a que lo puedas leer. Es un libro que son de exactamente este, 4 capítulos, creo. Sí, 4 capítulos que nos puedes leer muy rápidamente. Y es un libro maravilloso de mucha enseñanza para nosotros. Vamos a hacer como una pequeña síntesis de este libro eh, con el propósito pues de resaltar algunas cosas importantes que son para nuestra vida. Y sobre todo porque estamos a, a una semana de festejar el Día del Padre. Y bueno, este libro nos va a hablar también a los matrimonios. ¿Cómo estamos haciendo o de repente en qué cosas podemos caer también? Así que vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de Ruth eh, y para sentar las bases de toda la síntesis que vamos a hacer de este libro. Bien, entonces vamos a revisar lo que nos dice las Escrituras en el libro de Ruth, capítulo 1, los versos del 1 al 5. Y las Escrituras nos dicen, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malión y Quelón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a continuar un poquito más sobre este libro. Entonces se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con, con los 2 muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo y a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías de vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto
a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ah, y sigue las escrituras hacia adelante. Los invito a revisar, una, no es un libro, no es un pasaje muy hermoso, con muchas lecciones. Bien, entonces vamos a comentar sobre algunas lecciones que aprender de este maravilloso libro de Ruth. Bien, este libro comienza a resaltar un aspecto muy importante. Todo empieza, toda tragedia de esta familia empieza cuando tomaron la decisión de apartarse de Dios. Las escrituras nos dicen que cuando gobernaban los jueces, o sea, en la época de los jueces, en donde todavía el pueblo de Israel no tenía ningún rey, entonces en esa época pues hubo hambre en el país. Y que un hombre de Belén, de Judá, él decidió ir a vivir a los campos de Moab. Este hombre se llamaba Elimelec y su esposa se llamaba Noemí. Ahora bien, es interesante revisar qué significa el nombre Elimelec. Elimelec significa mi Dios, mi rey. O sea, realmente en este nombre abarca pues toda la doctrina del hombre. Dios ha creado al hombre, pero para que el hombre pues viva, pero que Dios sea quien gobierne su vida, que sea el rey de su vida. Dios es el creador, Dios existe y está al alcance de todos. En Hebreos, en el capítulo 11, el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en este nombre, Elimelec, mi Dios, mi rey, es necesario que nosotros entendamos que hay un Dios creador y que ese Dios pues, es el que tiene que gobernar nuestra vida. Ok, Elimelec significa esto, mi Dios, mi rey. ¿Y se casó con quién? Con Noemí. Noemí significa placer. Entonces, quiere decir que Elimelec se había casado con una mujer que se llamaba Noemí. La unión de estos nombres, Elimelec, Dios mi rey, y placer, ¿no? La unión de estos dos nombres, pues nos dan o simbolizan la doctrina acerca de la caída del hombre. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando mi Dios, mi rey, o sea, Elimelec, se casó con placer, Noemí, transgredió los límites que Dios le había puesto. ¿Por qué? Porque él buscó su propio placer antes que buscar a su propio Dios. En otras palabras, cuando tú has sido creado por Dios para glorificar, para exaltar el nombre de Dios. Pero si tú decides vivir una vida en donde buscas tu propio placer antes que de buscar a tu propio Dios, ahí empieza la tragedia del hombre. En el Nuevo Testamento leemos que así son pues aquellos que aman el placer en lugar de amar a Dios. Pues en vez de buscar a Dios, se dedican pues a satisfacer sus deleites, ¿no? Se dedican a la mentira, al robo, al engaño, al cohecho, a la infidelidad, etcétera, etcétera. Buscan su propio placer antes que buscar a Dios. En el matrimonio de Elimelec y Noemí tenemos pues
como dijimos, la imagen del hombre caído. Bien, ahora también es importante que podamos revisar o tomar en cuenta qué significa Belén. Belén en hebreo significa casa del pan. Wow. Entonces, ellos dejaron la casa del pan. También Belén inicialmente era conocida como Efrata. Efrata significa fructífero, ¿no? Está relacionado con la fertilidad. Entonces, vemos pues que Dios quería de que Elimelech esté en la casa del pan y en la casa del pan iba a ser fructífero. Nosotros cuando estamos sentados, estamos basados y estamos asimilando la palabra de Dios, pues obviamente vamos a ser fructíferos en nuestra vida. Pero vamos a dar buenos frutos, no malos frutos, ¿verdad? Ok, entonces Elimelech decide abandonar, decide dejar la casa del pan y se va a Moab. Moab, no hay una definición exacta de lo que significa Moab, pero sí podemos usar este nombre para darnos cuenta más o menos de qué se trata. Mo significa de y Ab es padre, o sea, del padre. Y esto pues nos hace ver el origen de esta nación, o de esta nación que eran los moabitas, ¿no? Los moabitas eran los descendientes, ¿no?, de esa relación incestuosa de Lot con sus hijas. Y de ahí salieron dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Los moabitas. Entonces aquí nos hace ver pues también en ese lugar cuáles eran los principios que podrían regir en ese lugar. Y obviamente era un lugar en donde había libertinaje, ¿no? Un lugar en donde quizás se centraban mucho más en deleites que por vivir bajo una vida de principios. Entonces, Elimelech deja la casa del pan con su esposa y se va a Moab. ¿Cuántos también de algunos de nosotros que estamos en el pueblo de Dios, que estamos en la casa del pan, muchas veces pues algunos deciden dejar la casa del pan e irse, y ahí empiezan sus problemas, ¿no? O ahí se agudizan más sus problemas. Cuando nosotros no vivimos pues para exaltar el nombre de Dios, para que Dios sea el que gobierne nuestra vida, pues empiezan nuestros problemas. Y así, realmente, nosotros hemos estado porque no conocíamos al verdadero Dios, no conocía a nadie, o de oídas lo conocíamos, pero no teníamos una relación personal con Dios. No era nuestro Dios y nuestro Rey, pero nos dedicábamos a vivir nuestra vida a nuestra manera, a espaldas de Dios. Ok, sigamos avanzando entonces sobre lo que nos dice la Escritura. Si dice que que Elimelech y Noemí tuvieron hijos. Uno de ellos era Malón. Malón significa enfermo. Imaginémonos, pues, de repente a Malón, el hijo de Embos, un niño o un joven, un hijo enfermo, pálido, con fiebre y quizás debatiéndose entre la vida y la muerte continuamente, porque Malón significa enfermo. Por otro lado, también Kelión, es el otro hijo, significa añoranza. Ahora, con ese nombre se puede usted imaginar cómo era el, cómo era este niño, este joven, este hijo de ellos. De repente, un hijo en donde es puro hueso y pellejo, ¿no?, que se estaba consumiendo. Porque no nos olvidemos que los nombres que se les daban tenían mucha relación con la personalidad de las personas. Entonces, tenemos un hijo que era
enfermo y uno que realmente pues estaba pasando o era una persona que no podía desenvolverse o tenía una salud completa para poder disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, por ese nombre de Kelión, añoranza. Ok, entonces, esto también nos hace ver cuando decidimos abandonar la casa del pan, decidimos vivir nuestra vida independientemente, no solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a tus descendientes. Y va a afectar de tal manera a tus hijos que van a seguir tus ejemplos y obviamente va a tener el mismo fin que su padre, conforme lo vamos a ver dentro de un momento. Ok, estos dos hijos tuvieron dos esposas también. Una era Orfa. Orfa. Orfa significa pues cervato, o sea, un cervatillo de corta edad. En inglés, la palabra orfa también tiene otro significado, el de un amor superficial. Quiere decir prendado a alguien con una especie de amor o un amor superficial. Eso significa orfa. Y Ruth quiere decir belleza, belleza, ¿no? Ok, bien, no se olviden de esto porque conforme vamos a estar explicando, vamos a ver el significado de estos nombres también. Bien, la próxima cosa que leemos, después de esta presentación sobre el que se desenvuelve esta historia, leemos que Elimelech se murió, ¿no? Cuando él toma la decisión de irse a Moab, ahí muere Elimelech. Y también murieron sus dos hijos. Y esto, aquí encontramos una cosa importante también que debemos meditar y debemos tomar en cuenta. Cuando mi Dios, mi Rey, se casa con placer, el resultado es muerte. Cuando tú dejas que Dios sea tu Rey, que sea el que gobierne tu vida, y te dedicas al placer, el resultado va a ser la muerte. Una muerte espiritual, ¿no? Primeramente. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación de Dios. Y eso va a afectar también a tu descendencia. En la tierra de Moab mueren entonces estos tres hombres. Dejaron atrás a tres pobres viudas, como de repente con el corazón destrozado. Y después leemos que Noemí decidió regresar a Belén de Judá. Ahora bien, estas dos mujeres, o sea, las nueras, habían prometido acompañar a Noemí a su tierra. Y cuando se pusieron en camino, dejaron un poco Moab, se fueron más allá. Orfa no hacía más que una cosa como que se detenía, iba detrás, como que no quería avanzar. Y Noemí como que de repente se da cuenta de que el viaje no le hacía feliz a Orfa, por lo que ella deseaba volver a Moab. De modo que Noemí la despide y le dice, corre, regresa a la casa de tus padres, ¿no? Le da un beso y le envía de regreso. Y Noemí le pregunta a Ruth, ¿quieres volverte tú también? Y entonces ahí Ruth pues dijo aquellas palabras maravillosas, ¿no? En que está en el verso 16 que lo hemos leído también. Le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces, aquí encontramos a estas dos mujeres. En estas dos mujeres, en estas dos muchachas, encontramos una preciosa imagen de las dos clases de entregas que se hacen a nuestro Señor Jesucristo. Una entrega es tipo orfa, ¿no? Emotiva, ah, eh, basado de repente en sentimientos, en emociones. En ese momento, pues emocionalmente se encuentran motivadas y dicen, sí, vamos, regresemos, quiero ir. Son atraídas con una visión superficial de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo sí voy a decidir. Tomas una decisión por Cristo, pero de una manera superficial. En cambio, otros no. Otros toman una decisión veraz y auténtica, dispuestos pues a seguir adelante, dispuestos a seguir a Jesús, pase lo que pase. Ahora, otro aspecto que podemos también notar en el relato es que inicialmente no vas a notar la diferencia entre ambos, porque los dos tomaron la decisión. No vas a poder determinar cuál fue la veraz y cuál fue la emocional. Conforme se vaya desenvolviendo, conforme vaya avanzando el tiempo, pues tú te vas a dar cuenta. Algunos deciden volver. Orfa se dio la vuelta y regresó junto a su pueblo y a sus dioses. Una entrega superficial. Muchos emotivamente tomaron una decisión por Cristo, pero cuando comienzan a caminar se van a dar cuenta que no es como ellos pensaban, que es un camino duro, es un camino estrecho y no quieren transitar por ello. Y entonces deciden volver al modo y al estilo de vida que ellos tenían antes. En cambio, Ruth decidió seguir adelante con Noemí. Esa fue realmente una entrega veraz y sincera. Todo lo que este pasaje nos enseña. Leemos en el versículo 19 y dice, caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Fue una decisión firme, veraz, que eh, Ruth tomó, pues para estar junta con Noemí. Ahora bien, sigamos con este relato. Y aconteció que cuando entraron a Belén, toda la ciudad se conmovió de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, llámame Mara. Noemí significa placer, como dijimos, pero Mara quiere decir amargura. Entonces Noemí le está diciendo, no me digas Noemí, no me digas placer, dime amargura. Y continúa diciendo, ¿no? En los versos 19 y 20 del capítulo 1, dice, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga mi vida. ¿Qué tal, Noemí? No, Dios me ha producido esta amargura, pero todo empezó porque ellos decidieron dejar la casa del pan. Mira, mi querido hermano, sigamos analizando esta unión con los nombres que acabamos de dar también. Noemí, Elimelech se casó con Noemí, pero el resultado que fue amargura. Cuando mi Dios, mi Rey, se casa con placer, no solamente produce la muerte, sino que también produce amargura. Se convierte en amargura tu vida. Reflexionemos sobre esto y a veces le echamos la culpa
a Dios por las propias malas decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué estas mujeres decidieron regresar a Belén? Leemos muy claramente que las Escrituras nos dice, porque oyeron que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, bien, el Señor Jesús nació ¿dónde? En Belén, y dijo, yo soy el pan de vida. De modo, pues, que habían ido al lugar donde Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan, ¿no es cierto? Y ahí llegaron a Belén. Estas mujeres llegaron a la casa del pan, llegaron a Jesús, ¿no? Sumidas en la amargura de su viudez, sin ayuda, ni hogar, ni esperanza alguna. Así, mi querido hermano, llegamos a los caminos del Señor, sumergidos en el dolor, sumergidos en el resentimiento, sumergidos por todo lo que hemos vivido. ¿Y qué hicieron ellas? Y eso es la lección para nosotros. Ellas decidieron no vivir en apariencias, porque ellas pudieron muy bien decir, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, sí. Y muchos les gusta mentir sobre la realidad en la que se encuentran. No afrontan su propia realidad, tratan de buscar o tratan de aparentar las cosas, pero en este caso estas mujeres no. Ellas no decidieron vivir en apariencias. Ruth se colocó en una situación de pobreza y fue a buscar gracia. Y debido a que buscó gracia, la encontró. Ella no tenía cómo subsistir, no sabía cómo encontrar, pero ella pues vivió su realidad y se dio cuenta que no podía subsistir solo, necesitaba de alguien, necesitaba gracia. Y ella se fue a buscar la gracia. Si tú buscas gracia, mi querido hermano, la vas a encontrar. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición en la familia de Elimelech, y el cual se llamaba Booz. Booz, el nombre significa fortaleza, o sea, se trata de un hombre fuerte y de un hombre rico. Eso significa Booz. Y Ruth, la moabita, no le dijo a Noemi, ¿qué le dijo? Permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel que ante ojos yo halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y eso está en el capítulo 2, en el verso 2. O sea, le dijo, déjame ir. Iré a los lugares y sobre todo iré a ese lugar en donde, pues, a los ojos de ellos pueda yo hallar gracia, para que me puedan ayudar y podamos salir de esta situación. Entonces, Noemí le dijo, ve, hija mía. Y ella fue a los campos de Boz. Y Boz pregunta y dice, ¿quién es esta joven? Y ellos le dijeron a Boz que era Ruth, la nuera de Noemí. Ella, Boz va a ella y se da a conocer. Como que ella se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Y finalmente, pues, le pregunta, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos?
para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera. Eso es lo que le dice Ruth a vos cuando vos se acerca a ella. Porque vos decide, pregunta quién es esta joven, y entonces decide acercarse a ella. Se acerca y inmediatamente, pues, Ruth le dice, ¿por qué he hallado gracia en ti? ¿Por qué te has fijado en mí si yo soy extranjera? Y vos le responde y le dice, ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de su marido, y que tú has dejado a tu padre, has dejado a tu madre, la tierra donde tú has nacido, y has venido a un pueblo que no conociste previamente. Es lo que le dijo. Ahora bien, vos es pues una figura de Jesucristo, es el pariente redentor, ¿verdad? Entonces, es como si él te dijera, ¿no? Puede, puede ser que yo sea extraño para ti, pero tú no lo eres para mí. Tú te preguntas, ¿cómo ha sucedido todo esto? Pero sabes, yo sé quién eres. Yo sé lo que has pasado. Yo sé lo que tú has vivido. Yo sé en la situación en la que tú te encuentras. Puede que para nosotros Dios sea un extraño, pero no somos extraños para Dios. Para Él no lo somos. Él será para nosotros extraño en algún momento, pero para nosotros, para Él, no. Entonces vos, ¿qué hizo? Da instrucciones a sus hombres de que dejen caer un poco de grano aquí, un poco de grano allá, a fin de aumentar pues la cantidad de espigas que ellas iban recogiendo en el campo. Entendamos esto. En el libro de Levíticos muy claramente señala, ¿no?, que cuando hay el momento de la cosecha, en el momento de la cosecha, pues Dios da instrucciones, dice, no recojas todo, siempre deja algo, para que después el pobre, el menesteroso, después pasaba y recogía lo que no se cultivaba todo. O sea, perdón, no se cosechaba todo. Lo que dejaban, eso lo dejaban para los pobres. Yo me acuerdo mucho que en algún momento, cuando estuve administrando un fondo en Huacho, y estábamos cosechando el maíz, pues acabaron de recoger el maíz. Y bueno, para mí terminaba ya todo y ya iba de repente a preparar la tierra para un próximo sembrado, cuando de repente tocaron la puerta del fondo. Y abrí la puerta y encontré pues un montón de familias, ¿no? Y me decían que venían a darle una repasada a lo que se había cosechado. Les dije que pasaron y ellos pasaron y comenzaron a recoger las cosas que no se habían cosechado. Y eso es para ellos, para el sustento de ellos, aquellos que no tenían, aquellos que realmente eran de situación de extrema, ¿no?, y vivían de ahí, de lo que no se cosechaba íntegramente en los campos. Eso es lo que pasaba, esa era la figura que nos muestra la Biblia, ¿no? Entonces, pues viendo la necesidad de ellos, les da instrucciones, dicen, no recojan todo, dejen un poquito acá, un poquito allá, para que cuando pase ella, lleve más cosas a su casa. Entonces, ella de repente va y descubre con sorpresa que los trabajadores, ¿no?, de vos, sin duda, pues son muy descuidados, ¿no? Son de repente los más descuidados en todo el reino de Israel, porque dejaban enormes cantidades de grano en la tierra. Y entonces ella llega a casa y manifiesta a Noemí, ¿no?, y le dice que se había encontrado con vos. Ella encontró a vos, un poderoso hombre rico, ¿no?,
pero era un pariente que los podía redimir. Noemí, ¿qué es lo que expresa a Ruth? Y le dice, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los que han muerto. Él es uno de los parientes que nos puede redimir. Le dice muy claramente, pues, Noemí a Ruth y le dice, mira, has encontrado al pariente, a ese pariente redentor, a quien nos puede redimir. En otras palabras, buscaste gracia, encontraste esa gracia. La palabra hebrea para pariente literalmente significa uno que tiene derecho a redimir. Entendamos esto. En Deuteronomio, en el capítulo 25, los versos 5 y 6 nos dice, cuando hermanos habitasen juntos y muere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y se hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. En otras palabras, y entendamos bien esto, el derecho de redención es el derecho a producir vida de la muerte, restablecer la vida de lo que estaba muerto. Porque ese era el objetivo. O sea, si había alguien que se había casado, ¿no? No pudo tener hijos, entonces el hermano del que murió podía unirse a la esposa para tener un hijo, pero este hijo era con el propósito de que pueda seguir la descendencia de este hijo. Entonces, esa es la enseñanza, ¿no? La enseñanza aquí, en otras palabras, o sea, el derecho de redimir es el derecho de producir vida de la muerte, restablecer la vida de lo que estaba muerto. Nuestro Redentor es Jesucristo para darnos vida porque nosotros estábamos muertos. Bien, pero vos no podías redimir rápidamente porque había otro pariente que era más cercano que él. Había un cercano y ese pariente cercano no quiso redimirla. No, porque vos se le acerca y le dice, mira, tú eres más cercano que yo, tú tienes primero, tú tienes más derecho que yo, ¿no? Le dice. Y entonces, y ella dice, ok, yo la voy a redimir, pero ¿sabes qué? Él dice, esa es una mujer pagana, es una mujer que viene. Y pues tienes que destituirle los derechos. Y entonces dice, no, yo voy a tener problemas, le dice el otro. No, yo no la redimo. Y vos la redime. Entonces había un pariente cercano que no quiso redimirla. ¿Y eso qué simboliza? ¿Qué simboliza? Y vamos a entenderlo bien. Miren, la ley dice, si guardas mis mandamientos, entonces vivirás. Y eso lo dice en Deuteronomio 30:19. La ley dice, si guardas mis mandamientos, entonces vivirás. De modo que la ley tiene el derecho más directo en cuanto a redimir. El problema que redime solamente lo exterior, nunca lo interior. ¿De acuerdo? O sea, siempre la ley, pues, redime el aspecto externo, pero nunca interiormente. Solamente pues puede controlar los asuntos y las actividades exteriores, pero nunca tiene nada que ver con los motivos del corazón. Cuando se encomienda a la ley la labor
de cambiar la naturaleza interna del hombre, cambiando sus motivos, de modo que él sienta deseos de hacer el bien, entonces la ley confiesa algo y dice, no puedo conseguirlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el único que puede llegar y transformar el corazón de las personas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llega a ti cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. El único que puede cambiar tu corazón es Cristo, no la ley, sino Cristo. El profundo mensaje es este. Jesús sí puede redimirnos y Él quiere redimirnos. En Romanos 8, 3 y 4 leemos, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, en Jesucristo. Tremendo. Entonces, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella y Jehová le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces todas las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor. Que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez. Oh, Noemí, has encontrado al pariente redentor. Y Él es el que va a sustentar tu vida y tu vejez. Tú has encontrado al pariente redentor. Tú encontraste a Cristo y Él te sustentará. Él te proveerá. Tendrás una relación con Él desde ahora hasta tu vejez. El niño que había que iba a nacer de esta unión, la de la fortaleza del Redentor y de la belleza de la humildad, sería el restaurador de la vida, ¿no? Jesucristo. Y ese es el ministerio de Jesucristo, el que nos restaura la vida. Él toma a los muertos y aquellas cosas relacionadas con la muerte en nuestras vidas y las reemplaza por la vitalidad y la vida. El nombre de este niño, de esta unión entre Boaz y Ruth, es Obed, que quiere decir alabanza. Entonces, pensemos en esto. Cuando Elimelech, o sea, mi Dios, mi rey, se casó con Noemi, cayó en amargura, en la amargura de la muerte. De ahí sale Ruth, que es la belleza de la humildad, ocupando su lugar como una extranjera, destituida, dependiendo del favor de vos, que vos es el hombre fuerte, rico y poderoso. Y Él la redime y la une en un matrimonio. ¿Sabes? Cuando la belleza de la humildad se casa con la fortaleza del Todopoderoso, la casa se llena de alabanza. Y esa es la enseñanza. Si nosotros somos humildes y y aceptamos a nuestro redentor, a nuestro pariente redentor, y le pedimos que Él nos redima, de hecho que nos va a redimir, va
a pasar, nos va a dar, y qué es la redención, dijimos, pues simplemente pasamos de muerte a vida y una nueva vida. ¿Para qué? Para poderla vivir intensamente, para que Dios sea tu rey, mi Dios, mi rey, para que sea el que gobierne tu vida. Y esto afectará a tu familia, a tus descendientes. Si tú tienes la humildad de recibir a Cristo, si tú tienes la humildad de recibir ese pariente redentor, si tú tienes la humildad de recibir la gracia que Dios te da, y esa gracia es Jesucristo, pues tu vida cambiará. Pero no te digo que no vas a tener problemas. Siempre lo vamos a experimentar. Los problemas son parte de la vida. Pero Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a fortalecer y Él es el que luchará por ti en cada batalla. Si en esta mañana tú de repente te encuentras en esa vida en la que tú dejaste que Dios sea tu rey, tu Dios, y más bien decidiste irte por la vida del placer, pues es el momento en que puedas volver a la casa del pan y que puedas arrepentirte. Y si tú, pues todavía sigues viviendo, pues en placeres, y recuerda, pues que esos placeres te han producido muchos problemas en tu vida. Quizás la situación por la que tú estás pasando justamente es por eso. Pues abre tu corazón, busca al Señor, busca gracia. Y el que busca gracia encontrará la gracia. ¿Sabes? Todos hemos llegado a Jesús adoloridos, amargados, con, con muchos problemas en nuestro interior. Y Dios ha sanado, ha restaurado y ha cambiado nuestras vidas. Y te invito a que hoy lo puedas hacer. Abre tu corazón y de repente, si tú también tomaste algunas decisiones equivocadas y te estás tomando esa decisión de apartarte de la casa del pan, pues te invito a que podamos hacer una oración de reconciliación y una oración de permitir que Dios ingrese a tu vida si aún tú no lo hiciste. Repite conmigo, allí donde tú estás, o con tus propias palabras, dile, Señor, perdona mis pecados. Estoy desesperado, estoy angustiado. Decidí vivir mi vida a mi manera. Necesito conocerte. Perdóname, Señor, sé que tú eres el que me puedes redimir. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Tú enviaste a Jesús para que muriera por mis pecados. Que Él sea el Señor de mi vida. Entra, Señor, en mi corazón y transforma mi vida. Aún quizás no entiendo profundamente la obra de Cristo, pero quiero conocer. Ayúdame, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y querido hermano, las enseñanzas de las Escrituras, por donde lo analicemos, siempre nos invitan a un cambio. Siempre reflexionemos también cómo poderlo aplicar a nuestra vida y qué es lo que hoy ha tocado
tu corazón. Reflexionemos y apliquémoslo. Amén. Bien, mi querido hermano, recuerda que somos bendecidos para bendecir. Nos vemos hasta el próximo domingo.